esta noche. Quiero además agradecerles que estén aquí. Vamos a hablar largo seguramente con ellos. Bienvenido, Eduardo Valdés. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está? Eduardo, canal que me gusta mucho. ¿Sí? Es la primera vez que vengo, pero lo miro Qué mucho. bueno. Bueno, puedo bienvenido. responder por su programación. Perfecto, perfecto. Muy Nos bien. encanta que así sea. Diputado del Parlasur, digamos, de Valdés, pero además ex embajador ante la Santa Sede, así que mucho vamos a estar hablando de parte de las informaciones de estos últimos tiempos, si le parece. Bueno. Y nuestro siguiente invitado, bienvenido también a Jorge Enríquez, que es diputado de Cambiemos, diputado nacional. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Además estuvo trabajando en la ciudad hasta no sé, mucho tiempo. Hasta el 18 de diciembre. Hasta el 18 de diciembre. Pasado. Bueno, vamos a comenzar hablando, si les parece, sobre... Vamos a introducir el tema de la cuestión de la Iglesia y la Argentina. Tiene varias aristas, pero me gustaría preguntarles por lo que pasó en el Congreso en el día de ayer. Y esta pregunta que se coló entre las 1.300 y algo que le hicieron al jefe de gabinete Marcos Peña sobre el tema del dinero que está destinado a la Iglesia Católica en la Argentina, que sabemos que es constitucional, pero generó una enorme controversia, mucho revuelo. ¿Quién quiere empezar respondiendo sobre esto? Cualquiera de los dos. No entiendo. A ver, ¿por qué revuelo? El Estado sostiene el culto católico, sostiene, a ver, el culto católico creo que es el 10% lo que debe sostener el Estado. Jorge, no sé si más o menos, el 10% o menos de lo que tiene el culto, de lo que gasta el culto Sí, católico. aproximadamente el 7, de acuerdo a algunas informaciones. Bueno, sí. más o menos Sí. es eso. Pero eso es histórico. O sea, seguramente lo que debe haber planteado ayer alguien en diputados es que no se pague más el culto católico. Debe ser eso. Me dijeron que Sí, fue una fue- diputada radical. De Evolución. Fue Carla Carrizo. Carla Carrizo. Que fue la que hizo la pregunta, dio la nómina de lo que ganaban los obispos, todos los integrantes de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y dijo que le pareció una locura que se estuviera pagando esto. Pero como dice bien Eduardo, el artículo 2 de la Constitución es claro. La nación argentina sostiene el culto católico, apostólico y romano. Y es como vos decís, Lorena, es un 7% aproximadamente de lo que se gasta. Pensamos que se mantienen colegios parroquiales, que son colegios que llegan a personas de escasos recursos económicos, que si bien no tienen, son colegios privados, pero son parroquiales, o sea, son De una cuota la matrícula ínfima de es 80, ínfima, 150 pesos. Y después un 150 aporte que hace el pesos. Estado para el mantenimiento. No, justamente... A través de la Iglesia, digamos. Sí, pero justamente está dentro de este 7%. De esos 130 Pero una vez millones destinados está ese dinero. yo pregunté una vez por qué era esto. Y la explicación que se me dio es muy curiosa. Y vos seguro, Eduardo, te vas a acordar, y algunos de ustedes a lo mejor. Parece ser que la Iglesia era la dueña de todos los terrenos que iban desde la Catedral de la Plaza de Mayo hasta donde estaba la Chacarita de los Colegiales. Ajá. Donde está el libro, bueno, un libro muy caro para mí juvenil, porque soy exalumno de la Nacional de Buenos Aires. Claro. Entonces, por eso es muy cálido a mis afectos. Sí. Y hasta ahí era todo de la Iglesia. Cuando vino Rivadavia se los expropió. Luego, gobiernos posteriores se lo devolvieron, pero se lo fueron devolviendo parcialmente. Y pensemos que hay lugares como, por ejemplo, donde funciona en Callao y Córdoba, la Iglesia de la Merced, del Salvador, sí. que esos quedaron, pero el resto nunca se los devolvieron. Entonces hubo una compensación económica y parece ser esto, me lo contó un sacerdote en una oportunidad, y parece que dentro de este acuerdo que hubo con la Iglesia estaba el de sufragar estos sueldos, que son en algunos casos, son sueldos que ejercen, por ejemplo, el capellán de la Sardá, Claro. el capellán, el militar. El derecho de la tierra era del rey, y cuando viene la Revolución de Mayo, extinguido el derecho del rey, empiezan a apropiarse cada uno de los terrenos. Claro, que se cada podía, uno de lo que se y podía. para resolver esa controversia, lo que hace Rivera es decir, bueno, es nuestro, pero la controversia nunca se había cerrado y se cierra del modo que usted dice. De este modo se cerró. Así que creo que esto es una cosa histórica. A lo mejor la diputada que lo dijo en ese momento no está suficientemente informada, pero tiene estos De antecedentes. todas maneras, digo, esto por ahí para el resto de la población que lo haya estado viendo a través de la televisión, que se haya estado enterando a través de los medios y a través de estas explicaciones que damos aquí, no está nada mal saberlo, ¿no? Es parte de la información y viene bien conocerlo. Seguro, por supuesto. Sí, Pero la diputada lo puede saber tranquilamente cuando se votan los presupuestos. Carla Carrizo no es una diputada nueva. No, está en al su votar segundo el mandato. al votar el presupuesto está el porcentaje, el gasto y en qué se gasta. A mí me parece, y acá voy a entrar en un tema, que hay desde
El 21 de febrero, vamos a poner una fecha, el 21 de febrero la marcha que se hace el movimiento obrero, a la cual acompañan los movimientos sociales, Sí. y con motivo de que los movimientos sociales, algunos están cerca del Papa Francisco, parece que en algún sector del gobierno cayó muy mal esto y le devuelven con el aborto, con poner en agenda el tema, en la agenda parlamentaria el tema del aborto. Le quiero decir, Valdés, que es el primero que lo dice tan abiertamente, porque se ha rumoreado, pero digo... No, yo tengo fundamentos y aparte hay periodistas que lo han escrito con más información que yo. Les recomiendo una nota de Alejandro Berkovich en el diario BAE, donde cuenta que, y eso se lo contó algún ministro, porque cuenta que en el retiro espiritual de Chapalmalal, Alejandro Berkovich dice que hay un momento que es momento de chistes y el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, empieza a contar un cuento del Papa Francisco. Es más, lo cuenta en la nota cuál es el cuento. Sí. Bastante bueno, por otra parte, el cuento. Y que muchos chiflaron en ese lugar. Y que medio ahí se conmociona porque llega la información de que los movimientos sociales, en ese momento sale la información que se movilizarían con... Que iban a acompañar a los Y si uno ve el día siguiente, sale Durán Barba amenazando con que por qué no instalar el tema del aborto, por qué no el aborto, no dice instalar. ¿Por qué no debatirlo? 3 días después aparece puesto en la agenda presidencial. Si fuera Fue así, la primera vez. Si fuera así, sería el gesto más peronista de Macri hasta ahora. ¿Cómo? Si fuera así, y haciendo una transpolación histórica, sería el gesto más peronista de Macri, porque Perón ha hecho prácticamente lo mismo cuando se termina enfrentando con la Iglesia, es cuando saca todas las Pero medidas. nunca planteó el tema del aborto. No, el aborto No, pero está hablando del divorcio. En la década del 50. En la 14.394, el tema del divorcio. Y volver a sacar la Yo voy a educación disentir, religiosa de los yo voy a colegios ha disentir. sido bastante revolucionario. Perdón, ¿va a disentir? Sí, totalmente. Enríquez? ¿Sí? ¿Por qué? No, Tiene con lo que que disentir. no, pero aparte que tengo que Obligado a disentir. disentir. No, pero no estoy obligado, Lorena, mira. Y cuando nosotros esto lo tratamos en el bloque dentro del PRO, se planteó la posibilidad, y esto fue anterior al 21 de febrero, que el 6 de marzo nos pidieran una sesión extraordinaria y que en esa sesión extraordinaria se pretendiera tratar sobre tablas el aborto. Yo esto lo viví en la ciudad de Buenos Aires con el aborto eugenésico, el aborto por anencefalia, que se quiso sacar a los apurones y que gracias a que en ese momento vos eras diputado... todavía no. Era diputado en el tema Unión Civil. Unión Civil. Se consiguió en ese momento decir, bueno, chicos, vamos a legislar esto, que es la anencefalia, que es el aborto por eugenesia, vamos a legislarlo con toda la seriedad del caso, no vayamos a tontas y locas. Previendo esto y que muchas veces hay muchos diputados que son sensibles a la presión de mayorías, digamos, tumultuosas, entonces dijimos, vamos a dar este debate con toda seriedad. Pensar que nosotros íbamos a utilizar esto, como se dijo, con el fin mezquino y bastardo de una cortina de humo por si la situación económica, que nosotros la vemos bien, porque los indicadores porque el INDEC así lo señala, pensar que si la situación económica peora se puede tapar con una discusión del aborto es una besanía, es una locura, porque la gente, si no tiene para comer, el tema del aborto pasa a ser segundo o tercer plano. De todas no maneras, es un tema de Yo no he dicho coyuntura. eso, Jorge, que por la situación económica. No, vos lo dijiste que fue por un vuelto del 21 de febrero. Durán Barba, que no es la primera vez, Jorge, porque acordate, ¿cuándo fueron las elecciones, la segunda vuelta? Octubre. En octubre del 2015. ¿Pero qué día? Noviembre, ¿no fue en noviembre? 22 la de segunda Octubre. vuelta? La segunda vuelta fue 22 de octubre. 22 2 de octubre, 25 de octubre. Bueno, ponele que fue 25 de octubre. El miércoles anterior a ese 25 de octubre, yo estaba de embajador en el Vaticano. Y Sandra Borghi, la periodista de TN, estaba en la audiencia general donde yo estaba. Y le pone un celular al Papa y le dice, Santo Padre, el domingo se vota en la Argentina, ¿quiere decir alguna palabra? Y él solo dijo, yo sé, ustedes saben cómo pienso yo. Voten en consecuencia. Es lo único que dijo. Alguien tiró acá que eso era un apoyo explícito a Daniel Scioli. Inmediatamente sale Durán Barba y dice, el Papa no tiene ninguna incidencia, puede ser sueco o argentino, no tiene 10 votos. Punto. Aparte. Y cuando nosotros seamos gobierno, vamos a plantear el tema del aborto, porque la mujer tiene que tener libertad. O sea,
cada vez que se enojan con algo, con el Papa le tiran, hay como No, tres... no ha sido así porque el propio presidente cuando nos convocó en Olivos, cuando nosotros le trasladamos esta inquietud y él nos convocó en Olivos a tocar este tema, dijo, yo quiero que haya la más amplia libertad, este es un tema que atraviesa transversalmente a todas las fuerzas políticas, esto es un tema de convicciones personales, ni siquiera religiosas, porque yo recuerdo que cuando se votó la unión civil y el aborto eugenésico, el Papa, el aborto eugenésico no es lo mismo que la unión civil. No, cuando se votaron ambas cosas en distintos tiempos, el Papa nos decía siempre, Bergoglio en ese momento, que nosotros dos somos testigos mutuamente de la relación que tiene con nosotros, o sea, no necesitamos la foto, ni Eduardo ni yo necesitamos la foto. Yo me acuerdo que ¿te acuerdas que un día te llamaron de una radio que tenía la sede de la Anunciatura? Sí, eso son... Bueno, entonces... No quiero dejar pasar te termino de una contar, cuestión que decía recién Valdés. te termino de contar. Él nos decía siempre esto, ustedes esto lo tienen que ver desde el punto de vista estrictamente jurídico y no mezclemos la cuestión religiosa. Porque estas son eso lo decía Bergoglio antes de ser Papa. Antes de ser Papa. No, y lo sigue sosteniendo porque él entiende de que son temas que atraviesan a todos los cultos, a toda la religión. O sea, yo estoy en contra del aborto, él está en contra del aborto, los dos. Pero nosotros, estoy seguro, hablo por él y por mí. Si me decís que por una convicción religiosa, estoy seguro que no te vamos a decir que no. Es porque entendemos de que la vida y la dignidad humana son valores no negociables. Que eso lo puede suscribir un católico, un maometano, un evangélico, un agnóstico o un ateo. ¿Cree que la discusión, cuando se dé puertas adentro del Congreso, en primera instancia en la Cámara de Diputados y con la presencia seguramente de muchas personas que irán a exponer, científicos... ya lo están haciendo. Digamos, ¿qué cree que va a pasar respecto de esa cuestión? De votar desde lo personal y que no se interpongan cuestiones religiosas a la hora del voto. Estoy seguro que es así porque la Iglesia, en la conferencia episcopal y bueno, las más altas autoridades eclesiásticas, en este tema están actuando de una manera absolutamente neutral. Porque nosotros entendemos que cada uno, y los diputados, incluso ha habido algún debate ya en televisión, dos diputadas nuestras, Marcela Campagnoli, digo nuestras porque pertenecen Marcela Campagnoli y la diputada creo que era Carmen Polledo, por un lado, y por el otro lado, y una chica, del Frente Renovador, Olga Pitiot, y estaba enfrente dos diputados que eran nuestros, del Lipovetsky y Sergio Whisky, dos que están en una posición y en otra, discutieron con un nivel que realmente me asombró, porque más allá de todo... Pero ahí tienen un problema ustedes, disculpen. La diputada Campagnoli me generó escalofrío. Lo iba a preguntar. No, supongo que... Bastante... Lo iba a preguntar. Yo creo que la diputada Campagnoli está planteando de que una mujer mantenga el feto 20 semanas. Les aclaro una cosa, lo desmitió públicamente. No es así. No es así. El audio de ella. No, tergiversaron lo que había dicho. Te lo puedo asegurar. Yo le pregunté a Marcela y me dijo eso. Porque además científicamente es imposible, lo han dicho todos los científicos consultados. Eso no ha sido así y ella lo ha aclarado públicamente. Pero en ese programa de televisión discutieron con un nivel, no se habló de ese tema, discutieron con un nivel que a mí realmente me impresionó. Y los he visto en otros debates también. ¿Campagnoli y quién más? Campagnoli con Olga Pitiot del Frente Renovador y al frente estaban Lipovetsky y, un chico también del Frente Renovador que está llamativamente a favor del aborto, que es Daniel Arroyo. Digo llamativamente porque vos sabés, él viene del mundo católico. Sí, dos Por cositas. eso digo que no tiene nada que ver la religión, porque él viene del mundo católico y está en contra del aborto. Sí, dos cositas. Primero, un dato que por ahí Nacho me ayuda a no pifiarle, y es que el decreto que fija cuál es el salario y quién va a pagar el salario de los obispos es uno de los pocos decretos que arrastramos de la dictadura todavía. O sea, no estaba ni antes y... Si todo fue Videla, fue Viola, el pegón del palo. Lo que los obispos cobraban, mirá, yo te puedo contar. Por eso tenía pregunto. 18, 19 años y era un joven rebelde. Sí. Te hablo de la ley. Yo trabajaba en el Poder Judicial. Sí. Y ya me movía, o sea, era delegado de mi juzgado. Y defendíamos la ley de enganche. Y la ley de enganche era el presidente de la Corte Suprema igual al comandante en jefe del Ejército y al presidente de la Conferencia Episcopal. Venía así, cardenales, general de división, obispo, y te estoy hablando 74, 75,
Bueno, Mucho, entonces se lo esto llevo, no es de la se lo época de llevo los por militares. otro lado. Entonces, constitucionalmente nunca quedó zanjada la discusión a qué se referían los legisladores originarios con el tema de sostener. Porque una cosa es, yo puedo sostener que soy católico y no por eso estoy colaborando con la Iglesia económicamente. Es como decirte Entonces, banco. es una discusión que sigue estando y es la que nos diferencia en buena medida de la Constitución norteamericana. Ahora, en pleno siglo XXI, Yo sinceramente duele todavía un poquito. creo que es mejor que el Estado sostenga el culto que la verdad que los pastores electrónicos que vemos en los cines y vemos en la televisión, que sinceramente, a mi entender, desvalijan a gente muy necesitada, muy desesperada. Lavándole la cabeza. La verdad, yo prefiero Estamos eso. hablando, aclaremos, Está bien, porque pero si no, hay- aclaremos porque sí. yo entiendo. No, yo me hago cargo los de lo que pastores digo. electrónicos no estamos hablando de la iglesia evangélica. No, los pastores Los pastores, electrónicos. la iglesia del rock and Se roll. La entiende. iglesia evangélica no la veo en la televisión Exactamente. comprando Entonces, aclaremos, espacios toda la noche. Porque muchas Igual veces más- captan voluntades, hacen lavado de cerebro, y a mí me parece que eso es bastante... No, es bastante peligroso. Obvio. Igual, más allá de eso, es como que queda un poco flojo seguir diciendo que el argumento para discutir el presupuesto de la iglesia es si el gobierno se enoja o no con el arzobispado cuando tenemos a Monseñor Aguirre entre los afectados por discutir el presupuesto de la iglesia, que tiene una postura totalmente distinta. Por ahí se entendió mal lo que yo dije. Yo no dije que el gobierno se enoja y habla de los sueldos y esto. Yo al contrario, yo dije, el gobierno se enojó con el Papa creyendo que los movimientos sociales se mueven a partir de discusiones con Francisco, cosa que no es así, y con motivo de que marcharon al 23 de febrero, 3 días después aparece esto como... porque no lo pensaba nadie, a ver, no estaba en la agenda de nadie. ¿A usted no le da la impresión? Sí se habían Perdón. movilizado las mujeres Valdés. con mucho protagonismo y nadie Pero- nunca había... Lo interrumpo- escrito lo interrumpo que iba porque a haber de ahí hay parte un del punto, presidente ¿eh? Macri Espera, poner en la agenda nos ordenamos. esto. Ahí hay un punto. ¿Saben qué? A veces da la impresión que se habla del Papa y de la Iglesia Católica de una forma, y me hago cargo de lo que digo, sobredimensionada respecto tanto a la influencia que tiene como el poder que podría tener. Cuando uno ve en las redes, que de alguna manera son un sistema nervioso paralelo, nota que la gente con sus debates van por un camino paralelo y sí cuestionan el pagar a los obispos, sí cuestionan posturas de uno y otro lado en el tema del aborto, y cuestionan y van por otros lados que son diferentes al discurso de la clase dirigente. ¿A ustedes no les da la impresión que en algún punto están en otra sintonía que el resto de la población? Yo siento que las redes sociales, los de Twitter, están muy fuera de mi sintonía, no tengo ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda. Y me encanta de estar yo tan lejos de la sintonía de esos chicos que usan Twitter. Me fui, Algunos duré somos un día. grandes igual, Cuando vi la índole de la agresión que había, dije, chao, me Yo voy. tengo cuenta y por razones quizás de necesidad de difundir lo que estoy haciendo, pero no entro en discusiones estériles. Y cuando veo el nivel de agresión, como dice Eduardo, es tremendo el No nivel me de agresión. refiero a la Porque eso, aparte, me refiero a lo que reflejan, no más allá de lo que dicen, claro, pero el yo tipo digo de una debate cosa, que Yo reflejan. digo una cosa, las redes sociales, sin pretender desmerecerlo, ¿cuántas cuentas de Twitter tenemos? ¿Cuántas cuentas de Facebook? Y pensemos la enorme cantidad de gente que no usa ni Twitter ni Facebook. Yo, por ejemplo, tengo de mis hijos, los 3 casados, los 3, dos matrimonios, 2 parejas, no usan Twitter ni Facebook. Ahí además han puesto un grupo en Facebook que dicen para que Sofía y Germán, mi hija y mi yerno, tengo claro, una cuenta claro. en Facebook, no quieren tenerlo. Y son chicos que están todo el día, Pues o sea, sí, no leen el diario, leen Sí. el diario por la tablet, o sea que no son... Quiero hacer una especie de, de reunión de varias de las cosas que se hablaron recién acá. Valdés mencionó a Jaime Durán Barba. Hablamos de género un poco a través de la cuestión del aborto y hablamos de tecnología. ¿Y hay por allí alguna idea acerca de que algunas de estas ideas son las que se van a plasmar en un libro de Durán Barba que tiene próxima salida? Y que esa sería tal vez la razón por la cual el presidente las manifiesta tan públicamente en la apertura de las legislativas. ¿Tiene tanto poder Jaime Durán Barba? Se los pregunto a ambos. No, yo creo que Jaime Durán Barba es un consultor político reconocido internacionalmente, es un consultor permanente, pero evidentemente el presidente toma las decisiones por él mismo, no me cabe ninguna duda. Yo las veces que lo he visto actuar, tiene una personalidad, una fuerza que realmente es encomiable.
Por supuesto que escucha todas las opiniones, no es necio, cuando se ha equivocado se ha rectificado. Nos pasó lo mismo, yo vengo de la ciudad de Buenos Aires, donde teníamos un jefe de gobierno que es una topadora, una máquina de hacer, pero cuando se equivocaba en algo, y él consultaba con todo su equipo, pero no tenía, digamos, como se dice en estos casos, un gurú. Creo que Mauricio Macri tiene muy claro a dónde va a ir, y por supuesto tiene un equipo, porque él mismo lo dice permanentemente, un equipo entre los cuales se encuentra Dudan Barba, entre los cuales está, por supuesto, el jefe de gabinete, pero todos los ministros, ¿no es cierto? Valdés, ¿qué opina? Yo creo que es el gran anunciador de lo que Mauricio Macri va a hacer 72 horas después. Y puedo poner ejemplos. Él anuncia un día un debate de la pena de muerte y después, ¡pum!, 3 días después vamos todos con la pena de muerte, discutamos, diputados, presenta proyectos, que esto, que el otro. Anuncia aborto, ¿por qué no esto, el otro? A los 3 días agenda presidencial de discusión del aborto. Yo creo que eso quizás el hombre que no está con cargo formal en el gobierno que tiene más poder, no tengo duda. Una última de Nico. Diciendo. Sí, parafraseando la pregunta de Lore, usted que estuvo en Vaticano, ¿qué tanta injerencia, qué tanto, según su visión, ¿no? O sea, todos tenemos nuestra propia visión, pero qué tanta injerencia tiene Bergoglio, qué tanto interés tiene el Papa Francisco en las cuestiones internas de Argentina? Mira, a mí me tocó ver esa mutación, ¿no? Lo que pasa es que cualquier gesto del Papa se lee hacia adentro de la Argentina. En clave de política ¿no? nuestra. Te voy a poner un ejemplo. Se estaba debatiendo la reforma previsional en Argentina. Y el Papa en el mes de enero, graba las oraciones por cada mes que corresponde al calendario pontificio. El mes de diciembre, que lo grabó en enero, tocaba a los abuelos y a los jubilados. Acá la lanzaron, que es cuando la lanza el Vaticano, el 1 de diciembre, pensando que el Papa lo había grabado específicamente para el debate de la ley previsional. Y eso estaba grabado. Y es más, si uno le veía la cara al Papa, estaba mucho más flaco de como estaba ahora. Eso sucedía en enero. Entonces, todos los gestos se leen en clave política. Y no a veces, y el Papa no hace todos los gestos que le duele la Argentina, que se preocupa. Mira, habla 3, 4 veces por día con curitas, Sí. que él les tiene gran respeto, que trabajan en los barrios más humildes. Habla con laicos, no conmigo, pero yo conozco amigos míos que tienen una relación con el Papa de hablar una vez por semana, recibir un llamado. Él llama, nadie lo llama a él. Y puede ser que eso sea que algunas veces puede ser que se ocupe de la Argentina, pero yo que estoy acá ahora hace 2 años, 1 año y pico, sí, 2 años, y veo todas las cosas que le adjudican a Francisco, que eran parecidas a las cosas que cuando yo estaba de embajador, que él no tenía nada que ver, pero bueno, nosotros interpretamos la Argentina desde Francisco. Todos dicen ahora, te tiro un tema para ir al grano de los temas más urticantes. ¿Por qué el Papa no viene a la Argentina? Bueno, era la pregunta final porque estamos justo cerrando, Bueno, así ¿por qué que no viene a la la plantea Argentina? Valdés y la respondemos. ¿Por qué no viene a la Argentina? Y yo fui un fracasado, el perito en derrota. No lo pude traer en 3 años, del 2013 al 2015. Y cada vez que iba ahí, te imagino, el sueño mío era venir con el Papa a la Argentina. No, vale. Claro. Y cuando vas allá, él es vivo porque él me mandaba, anda a ver, fíjate, y iba allá y rebotaba con los cardenales, pero porque hay otra mirada. O sea, es cierto que el Papa quiere venir a la Argentina. Yo creo que él debería haber venido para descomprimir esto cuando vino a Brasil, pero era recién empezaba, era una cumbre mundial, o sea, era una visita multilateral. Pero, digamos, va a venir a la Argentina. Había un par de fechas que yo las vi, estaban. El Papa decidió usarla para ir a México cuando Donald Trump habla de construir un muro, y entonces usa esa fecha que podría haber venido a Uruguay y Argentina. Y la otra es cuando el Papa se pierde el referéndum por la paz en Colombia, y el Papa se pone ese proceso de paz al hombro y convoca a Uribe, al expresidente Uribe y al actual presidente Santos, que no se hablaban entre sí hacía 5 años, relanzan el proceso. El Papa viaja a Colombia, donde corona ese proceso de paz. Tengo la última reflexión de... La última vez que estuve con él fue el 18 de noviembre pasado, a solas con él, 1 hora,
¿Te habló de que el día anterior se conmemoraba el regreso de Perón? No, bueno. esos temas. Ese es otro reduccionismo que tenemos de enseguida etiquetarlo al Papa. El Papa es un intelectual y me parece que peronismo intelectualidad no van de No, acuerdo. porque si hubiese bajado Pino Solano, quiero ¿sabes por qué decir te eso? Estamos digo? en el Acá mejor interpreta- momento de la entrevista y Por tenemos eso, que cerrar. Entonces te digo, no van de la mano, peronismo e intelectualidad no van de la mano, pero no importa. Lo que te digo es que él dijo incluso que podía llegar a venir, cuando iba a ir a Chile, pospuso la fecha hasta febrero, porque me dijo, hasta enero, porque hay elecciones. En año electoral no va a venir a Argentina, y además porque nosotros, la verdad que como decía bien Eduardo, lo vemos en clave de la política nuestra. Claro, claro. Entonces lo miramos como, cuando nos miramos, pensemos que hay 7.500 millones de personas en el mundo, que somos 44 millones, y que el Sí. Papa es el jefe de un Estado. Sí. Y el jefe de una religión que es profesada por el 20% o el 17% de la población mundial. Exactamente. Nosotros somos un granito en el mundo y nos consideramos muchas veces con nuestra mentalidad. Sinceramente digo, había el una ombligo del posibilidad, un mundo. huequito. Yo Sí. tenía la esperanza que en noviembre era el mes. En noviembre. Pero tratándose del tema del aborto ahora, Claro. me parece. En Va a ser noviembre del difícil. año pasado, ¿no es Va a ser cierto? difícil. No, ahora Pero en de este noviembre. Pero lo usan, porque además lo usan para una foto, para una cosa. Una pena que tengamos que cerrar. Un placer haberlos tenido ambos acá. Gracias. Justo cuando por yo haber- tiré la por haber pelota, llegado. tiramos la, pero viste que bien nos portamos. Se portaron muy bien, muy bien.